Bienvenidos a nuestro estudio semanal de Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar el capítulo 19 titulado El banquete de bodas. Bienvenidos a nuestro estudio. Bueno, como les mencioné anteriormente, nuestro título es El banquete de bodas. En este capítulo vamos a ver un contraste después de la devastación y lamentación presentada en el capítulo 18. Viene ahora la celebración de los habitantes del cielo. En este capítulo hay dos cuadros. Mientras que en la tierra hay desastre, en el cielo hay pura bendición. Este capítulo emplea el motivo emotivo y especial de la boda, de una boda. La novia que aparece aquí está vestida de la inmaculada blancura, que es un símbolo de la justicia de Cristo que la cubre. Las bodas en los tiempos bíblicos duraban 7 días. Y ese es el tiempo que tardará el pueblo de Dios en llegar de la tierra al cielo. Otro dato interesante es que muchas bodas judías se hacen los días martes, porque Dios dijo 2 veces bueno en este día, según el relato de la creación. Como les mencioné, aquí hay 2 escenas. Mientras en la tierra hay destrucción, en el cielo hay bendición. La tierra va a quedar desolada después de la segunda venida de Cristo, pues se lleva a sus redimidos y los que tristemente no logren irse, pues morirán. Jesús aquí es visto cabalgando desde el cielo en compañía de sus santos ángeles. Las 7 plagas han caído. Y los que han elegido formar parte del reino de Dios recibirán ahora los resultados finales de su maravillosa elección. El fuego de Dios pone fin a todos aquellos que han decidido no prepararse para la venida de Cristo. Seguidamente la escena cambia. Apocalipsis 19 es la última descripción simbólica del mundo antes de la segunda venida de Cristo. Juan no deja dudas de que se está acercando al clímax del libro. Desde este capítulo en adelante, Juan se enfoca en la terminación de la gran controversia, en la destrucción final del pecado, en la llegada de los salvados al cielo y en la creación de un mundo nuevo. Leamos los primeros versículos de Apocalipsis 19. Después de esto oí una voz como de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la gran voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Juan inicia el relato de este capítulo con el canto del coro Aleluya. Aleluya o Aleluya. Dicha palabra viene de la raíz hebrea Hillel, que implica cantaré, anunciaré, confesaré, temeré, bendeciré, me regocijaré. Y este es un canto del encuentro con Cristo, un canto que anuncia las 7 victorias que va a alcanzar el Cordero.
En el capítulo 19 mencionaremos 3 de esas victorias y en el siguiente capítulo hablaremos de las que nos hacen falta. Aleluya significa alabado sea Yahvé. Este canto se entona antes de la aparición de Cristo por los ángeles y quizás los redimidos. El canto Aleluya es un canto antifonal, como lo pueden ver acá en este cuadro. La primera estrofa la entona una voz que se escucha del cielo. La segunda estrofa la entonan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. La tercera estrofa es una voz que viene del trono y la cuarta estrofa la entona todo el universo creado de Dios. Leamos ahora el verso número 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pues el lino fino significa las oraciones justas de todos los santos. El lino fino, hermanos, es un símbolo de rectitud de carácter. Esa vestimenta, ese manto de justicia no es propio, es de Cristo. Cristo cubre sus vidas, sus faltas, sus pecados y sus obras. Ahora son tomados como justos porque ya no viven ellos, sino Cristo vive a través de ellos. Recuerden que el que no tiene esta vestimenta no podrá entrar a las bodas del Cordero. Ese lino fino es limpio. Una mejor traducción sería espléndido o resplandeciente, como la vestimenta que tenían Adán y Eva antes de pecar, la cual perdieron y hasta este punto se recuperará. Dice que es un lino resplandeciente. Una mejor traducción sería puro, que es el estado que han alcanzado los redimidos al ser glorificados, al ser vestidos de inmortalidad, de incorrupción y de perfección para la gloria del Señor. Y aquí se habla también de las acciones justas de todos los santos. Estos son el resultado inevitable de un carácter que ha sido transformado. ¿Cómo es la novia o quién es la novia que es mencionada en este capítulo? La novia que Juan menciona está vestida de blanco. La novia en este capítulo es un símbolo de la nueva Jerusalén, así lo dice Apocalipsis 21:2. O sea que la novia representa a la ciudad amada, que está vestida de la pureza, de la justicia de un Dios maravilloso. Para entrar en ella hay que tener el vestido de bodas que se menciona en la parábola de Mateo 22. Y hablando de esta parábola, aquí les presentamos un pequeño bosquejo de ella. En la parábola de la cena de bodas de Mateo 22, verso 1 al 14, se menciona una serie de rechazos que hace el ser humano a lo largo de la historia y las tristes consecuencias de quienes han rechazado el llamado. En el verso 13 habla del rechazo que se hizo en el Antiguo Testamento a los constantes llamados de Dios por medio de los profetas. En el verso 4 y 5 se habla de que nuevamente el Evangelio fue rechazado. Esto en ocasión de 3 mensajeros especiales: Juan el Bautista, Cristo Jesús y sus amados discípulos. En los versos 6 al 9 se habla de las consecuencias que sufrió Jerusalén por rechazar el llamado de Dios. Y esto tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde Tito con unos 60,000 soldados reconquistó la ciudad. Según el historiador Josefo, murieron 1,357,000 judíos y unos 90,000 fueron vendidos como esclavos. Pero escucha bien, ningún judío que aceptó a Cristo murió, porque estuvieron atentos a las señales de los tiempos y huyeron antes de la destrucción. Los versos 10 al 11 de esta parábola hablan del juicio investigador. ¿Por qué?
porque dice que el padre entra y entonces empieza a examinar, a investigar a los invitados y se da cuenta que hay uno que no tiene el vestido que él les envió. Entonces los versos 12 al 14 hablan de la justicia de Cristo que cubre al pecador y de las tristes consecuencias que sufrirán aquellos que rechacen la inmaculada justicia de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que rechazar esa vestimenta es rechazar lo único que puede hacernos dignos de estar ante su presencia. La gracia se ha cerrado, por esa razón, aquel invitado que no tiene el vestido de bodas es arrojado fuera de la ceremonia antes que ésta dé inicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se obtiene esta vestimenta? Bueno, en primer lugar debemos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En segundo lugar debemos entregarle la vida por medio del bautismo. Entonces, cuando yo acepto a Cristo y me entrego a Él, recibo lo que se llama la justicia imputada, la justicia añadida que Cristo me da porque yo no la tengo. Entonces, a través de esa justicia se obtiene la paz con Dios, hermanos. Así dice Romanos 5:1. Y somos adoptados como sus hijos. Lo que yo debo procurar hacer después del bautismo es mantener ese manto blanco. Entonces, ¿cómo se mantiene limpio ese blanco? ¿Cómo se mantiene limpia esa vestimenta santa que Cristo me da? En primer lugar, consagrándonos a Cristo cada mañana. ¿Por qué? Porque sus misericordias se renuevan cada mañana y ese manto que yo he manchado, el Señor me lo quita y me da uno nuevo cada mañana. ¿Cómo me consagro? Bueno, debo de orar, leer la Biblia y testificar. Eso mantiene viva mi relación con Dios. También debo practicar el lavamiento de pies y la participación de la Santa Cena. Y hablando de cenas, en este capítulo se habla de la cena de bodas del Cordero. Vean lo que dice el verso número 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hablando de la cena de bodas del Cordero, debemos entender algunos puntos importantes. Primero, esta es una cena que se dará en el cielo, no en la tierra. Jesús la prometió a sus discípulos, a todos aquellos que hemos decidido seguirle. Juan describe el cumplimiento de las palabras de Jesús en este capítulo. Cuando entremos a la ciudad amada, nos sentaremos con los santos y nuestro amado Jesús en una larga mesa de plata a poder disfrutar de las glorias eternas. Piensa en eso, hermano. Proponte estar ahí en ese lugar de bendición. Hermanos, esta será una cena pactual donde la humanidad renovará su pacto con Cristo. Escuchen esta cita de Elena de White en Primeros Escritos que dice: pronto oímos su amable voz que decía, venid pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad, sufristeis por mí, venid a la cena que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos, aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Hay un lugar en esa mesa para ti que nadie te lo quite, hermanos, que nadie te lo arrebate. Vean ahora lo que dice el verso número 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, el profeta Juan se sintió abrumado por lo que contempló y espontáneamente Juan cayó a tierra a los pies del ángel. Al instante el ángel le dijo que era impropio que se arrodillara ante él.
La adoración se reserva exclusivamente a Dios. Y el ángel le dijo que él solo era un siervo al igual que Juan, un mensajero, un profeta como Juan, a quien se le había dado el maravilloso don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? También es conocido como el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es dar a conocer el mensaje de Apocalipsis. Este testimonio de Jesús tenía que ver con lo dicho por el ángel Gabriel en este maravilloso libro. Además, en estos últimos días de la historia de este mundo de pecado, Dios se ha comunicado con su pueblo remanente a través del testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Eso significa, hermanos, que Dios enviaría un último mensajero para llevar a la iglesia nuevamente a reencontrarse con la Biblia y a una correcta interpretación de esta. Como adventistas creemos que este espíritu de profecía fue derramado en la persona de Elena de White. ¿Por qué creemos esto? Porque los escritos de ella pasaron por las 5 características de un verdadero profeta. En cambio, el mundo evangélico ha aceptado el don profético de muchas personas que los han desviado de la fe y de la pureza del evangelio. El espíritu de profecía es necesario para saber explicar y predicar el último mensaje para este mundo. Leamos ahora los versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en sus cabezas tenían muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo aparece en la escena como un gran vencedor y Rey de todos los reinos. Aparece como guerrero invicto porque nadie le ha vencido ni le vencerá jamás. Porque Cristo ha vencido a los enemigos que parecían invencibles para el ser humano, a Satanás, al pecado y a la muerte. Al pecado lo venció con su vida pura, a Satanás lo venció con su muerte y a la muerte la venció con su resurrección. Jesús venció al diablo en el cielo, en el desierto, en la cruz, y lo vencerá en su segunda venida. Por eso lo que vamos a ver a partir de aquí son las 7 victorias de Jesús. Y la primera de esas victorias es en el cielo. Y aquí vemos un caballo blanco. Es digno solo de reyes y militares invictos en batalla. Este es el mismo símbolo tomado del capítulo 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis vemos un caballo blanco que sale vencedor para seguir venciendo. Y aquí vemos a Cristo volviendo del cielo a la tierra en ese mismo caballo blanco. Símbolo de batalla y victoria, porque en esos tiempos los generales iban en caballo blanco a la guerra. Por esa razón vemos que Jesús gana el derecho de representar, interceder, abogar, rescatar y restaurar a este mundo, hermanos. Cristo ha sido investido de autoridad y vestido de ropas reales. Escuchen lo que dice esta cita en el libro de Historia de la Redención, página 424. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Recordemos que Jesús ha salido ya del lugar santísimo, ya no hay intercesión, ya no hay mediación
Jesús se quita sus ropas sacerdotales y se pone sus ropas reales. Por tal razón, en su segunda venida, Jesús ya no viene a morir por nadie. Jesús ya no viene a interceder por nadie. Viene a dar un pago. Viene como rey y juez. Se menciona en este pasaje 4 nombres de Dios. El primero es el nombre de fiel y verdadero. Este nombre afirma la certeza y seguridad de quien prometió volver. Jesús es fiel a sus promesas. Número 2, el que ninguno conoce. Este nombre presenta la distancia del Dios invisible, sus misterios, su venida inesperada, el Dios inmanente y eterno. El tercer nombre es el del Verbo de Dios. Esto representa el Dios que se hizo carne, que se revela, que se muestra, que se acerca, el Dios personal, el Dios que habita con nosotros, el Dios trascendente. Y el cuarto nombre es el de Rey de Reyes, Rey de todos los reyes y de todos los reinos. Rey del reino animal, del reino vegetal, del reino natural, del reino de las tinieblas, del reino humano, del reino material, del reino universal. Sus coronas, su ropa, su espada representan batalla y victoria. Jesús es totalmente superior a sus enemigos. Jesús gana no porque sus enemigos no tengan ganas de pelear o porque no estén listos para pelear, o porque no tengan armas y soldados. Jesús gana simplemente porque es más poderoso, hermanos, y totalmente superior a sus enemigos. Su ropa teñida en sangre nos recuerda la muerte en la cruz. Ahí ganó Cristo la victoria. Es la sangre de los opresores que se derrama por la espada que lleva en su mano, hermanos. Y algo muy interesante, hablemos de su corona. Sobre su cabeza, Jesús lleva no una, sino muchas coronas. Él es victorioso y soberano. Escuchen estas citas. Historia de la Redención, página 424 dice: llevaba en la cabeza muchas coronas, una dentro de la otra. Evento de los últimos días, página 122 dice: la corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Y escucha esta otra cita, la cual está dentro del contexto del fin del milenio, la segunda resurrección de los impíos y justos, y el justo y retributivo castigo final de Dios contra los pecadores contumaces y rebeldes. Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba la puerta de la ciudad, la maldición fue pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos. Su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, hasta un total de 7. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro y estaban cuajadas de estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús. Y cuando se levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea su nombre. La corona de Jesús es séptuple. Una corona dentro de otra hasta un total de 7. El número perfecto, símbolo de totalidad. Por eso la Biblia dice que Jesús es Rey de Reyes, el Rey de todos los reinos, y su corona está por encima de todas las demás coronas. Leamos los últimos versículos de este capítulo. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí la Biblia nos habla de la segunda victoria, la victoria de Armagedón, donde Jesús se presenta como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, quien creó al sol, el cual libera el poder de 25 bombas atómicas por segundo, y también hizo a otras estrellas más grandes y poderosas que nuestro sol, estrellas donde nuestro sol cabría entre 500 a 800 y hasta más de 1000 veces. ¿Qué podrían hacerle entonces las inferiores e imperfectas armas humanas, hermanos? Intentarán pelear contra el Cordero, pero no prevalecerán. El Cordero los vencerá. Esta es otra cena. Los invitados son las aves que van a devorar los cadáveres de los rebeldes. Se reúne el ejército humano de todos los países e instigados por demonios intentan atacar a Dios mismo porque están llenos de pechá, llenos de rebelión del pecado imperdonable. Pero Jesús es totalmente superior a ellos y se da la tercera victoria, la victoria en la tierra. El dragón, la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre. El planeta Tierra es reclamado como suyo. La Tierra es la que se vuelve un lago de fuego. Así también lo dice 2 de Pedro 3:10. Habrá dos lagos de fuego, uno al principio y otro al final del milenio. Al final, solo habrá dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Las ovejas y los cabritos, trigo y cizaña, los salvados y los perdidos. Al final del capítulo 19 se ve el resultado de los que han rechazado a Cristo. Sufrirán el primer lago de fuego. Las otras 4 victorias las mencionaremos en el siguiente estudio. Ahora quiero llevarlos a una escena, hermanos, que ocurrió en el tiempo de Moisés. Así lo registra Éxodo del capítulo 19 al 32. Lo que sucedió con Moisés e Israel en estos capítulos tipifica esa purificación necesaria que Dios hará en el tiempo del fin con este mundo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, en primer lugar vemos a Moisés que sube ante la presencia de Dios. En segundo lugar, vemos a Moisés en el monte donde recibe los 10 mandamientos, las instrucciones para santificar y dirigir al pueblo y las instrucciones para construir el santuario. En tercer lugar, vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches y antes de salir de la presencia de Dios, Moisés intercede por el pueblo para que no sea consumido. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, el pueblo se desenfrena ante la aparente tardanza de Moisés, a quien creyeron muerto y se hicieron dioses de oro, pero un remanente se mantuvo fiel, hermanos. Entonces, en quinto lugar vemos a Moisés que desciende del monte y castiga con espada al pueblo. Lo castiga, número 1, por romper el pacto, número 2, por buscar ídolos, número 3, por quebrantar la ley. Entonces desciende y castiga al pueblo por sus pecados y rebeliones. La Biblia registra que murieron como 3000 rebeldes. Entonces esta escena de Moisés también se representa
en el ministerio de Jesús. Jesús, después de su resurrección y de haber estado con sus discípulos por 40 días, sube ante la presencia del Señor, hermanos. Jesús presentó ante el Padre su propia sangre para satisfacer las demandas de la ley que ha sido quebrantada. Jesús intercede por el mundo y aboga por su iglesia en el lugar de su santuario celestial. ¿Por qué? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está su iglesia? El mundo y la iglesia se desenfrenan ante la aparente tardanza de Cristo. Jesús estuvo en el lugar santo del santuario celestial desde el año 31 hasta 1844. Luego pasó al lugar santísimo a cumplir la última fase de su ministerio intercesor. Jesús lleva en el cielo unos 1989 años, desde el año 31 hasta el 2020. ¿Cuánto tiempo más estará allí? No sabemos. Mientras Él intercede, aboga y realiza la obra de juicio, la iglesia cristiana en esta tierra se ha corrompido, llenándose de ídolos, llenándose de demonios, practicando un falso culto, adorando en un falso día de adoración. Pero así como los levitas se mantuvieron firmes y fieles ante el desenfreno de sus hermanos, Dios tiene un remanente fiel que no doblará sus rodillas ante los engaños que Satanás desplegará sobre este mundo. Jesús ahora está intercediendo por su iglesia, por los que están en la Odisea tibios, para que no sean expulsados. Y también está intercediendo por los fieles que están en Babilonia para que puedan decidir por la verdad y para que puedan unirse al remanente. Esto lo hace antes de salir de la presencia del Padre, pues una vez deje de interceder, vendrá a dar un pago. Entonces, cuando Jesús salga del lugar santísimo y descienda a la tierra, Jesús castigará con vara de hierro al mundo por romper el pacto, buscar ídolos y quebrantar la santa ley de Dios. Jesús, hermanos, repito, recalco, ya no vendrá como humano. Ya no viene a morir por el hombre. Ya no viene a interceder por nadie. Vendrá como juez a dar un pago. Ahora vamos a ver el siguiente video. Sección 4. El rey regresa. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio. En la hora más oscura, la anhelada esperanza de los siglos ahora se convierte en una realidad. Se oye la voz de autoridad del Todopoderoso diciendo: consumado es. La voz como un trueno sacude los cielos. Hay un intenso terremoto que indica que se acerca el gran ejército celestial. Los hijos de Dios, poco antes pálidos y agotados, ahora están erguidos, rodeados por un arco iris y radiantes delante de sus opresores. Sus rostros brillan porque saben que su Redentor, con su enorme ejército de ángeles, viene para llevarlos al hogar celestial. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Esto no es un rapto secreto como usted pudo haber oído. Toda persona en el planeta Tierra es testigo de este maravilloso evento, y la mayoría está aterrada por eso. Los malvados huyen desesperados a las rocas y cuevas, tratando en vano de esconderse del Rey Santo que se aproxima. Y como Jesús prometió, los malvados que eran prominentes líderes de su juicio y crucifixión son levantados de las tumbas para que contemplen al que crucificaron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escucha una fuerte trompeta que resuena por los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a sus santos de todas las edades que duermen, diciendo:
Despertad, despertad, despertad los que dorméis en el polvo y levantaos. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora parecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales, sin un rostro de enfermedad y deformidad. Entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales. Los malvados aterrados ven con angustia esta sorprendente escena. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo en convulsión debajo de ellos, los redimidos de la tierra escapan y se levantan por encima de la destrucción. Vuelan a encontrarse con su Salvador en medio de las nubes de ángeles. Tristeza, pecado y sufrimiento son para siempre dejados detrás de ellos. El velo que los separa de su Señor ha sido para siempre removido, y contemplan a su Dios y a sus ángeles celestiales cara a cara. En aquel día serán muertos por el Eterno, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados ni juntados, ni enterrados, serán como estiércol sobre la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta, en medio del huracán de demonios aullando, los terremotos, el océano hirviendo, islas desapareciendo, y las negras y furiosas nubes azotan la tierra con granizos gigantescos. Los malvados que pudieron sobrevivir a estas catástrofes son pronto destruidos con el resplandor de la presencia del Señor. Sus cuerpos son esparcidos por la faz desolada de la tierra. Por primera vez desde su creación, la tierra está ahora completamente desprovista de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. Con esto en mente, yo quiero que reflexiones y pienses en la segunda venida. Esta es una invitación para ti, un llamado para ti. No se te olvide, Jesús viene a dar un pago y solo hay dos pagos. Según Romanos 6:23, solo hay dos pagos, vida eterna o muerte eterna. ¿Qué vas a recibir? Pues lo que tú decidas. Por eso yo quiero animarte a decidir por la vida, a decidir por Cristo. Jesús te está invitando a las bodas. Para poder asistir es necesario usar la ropa o vestido de bodas que Él nos mandó. Esta ropa se recibe al ser bautizado. ¿Quieres ponerte esa vestimenta? ¿Quieres ser bautizado? ¿Deseas unirte al pueblo de Dios que espera su venida? Decide hoy por Jesús, querido hermano. Decide hoy, mañana puede ser tarde. Recuerda que muchos son los llamados, pero pocos escogen responder al llamado. Escoge tú ese llamado. Quiero invitarte a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este mundo. Sabemos que tu venida se aproxima. Sabemos que tu venida es inminente y puede ser que no estemos preparados. Por eso hoy abrimos nuestro corazón a ti. Deseamos entregarnos a ti, Señor. Yo quiero orar por aquellos que aún no se han entregado a ti, Señor, para que pronto decidan serlo. Anhelamos estar en esa cena de bodas. Anhelamos estar en esa mesa de plata de kilómetros de distancia y contemplar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos ese privilegio en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén.